Muy bien. ¿Ya se aburrieron de las parábolas? Podemos empezar a hablar de arrepentimiento, de bautismo en agua caliente, cosas así. Pero yo creo que mejor continuamos. Parábolas, mensaje número 10. Hoy vamos a ver un paquete de parábolas. Son 3 parábolas que vamos a considerar. Básicamente es una en 3. Pero déjenme empezar por esta parte. El Evangelio de Mateo, naturalmente fue escrito para mostrarnos la vida y las enseñanzas de Jesús. Eso todo lo entendemos. La manera en cómo está escrito Mateo está hecho de tal manera que resaltan, de nuevo, aunque vienen muchas enseñanzas de Jesús, resaltan 2 discursos o 2 sermones importantes. El primero lo conocen bien, es el Sermón del Monte, donde están las bienaventuranzas, donde está esta predicación o enseñanza de Jesús con respecto a cómo debemos de aplicar la ley, ¿verdad?, en el corazón, etcétera. El segundo es un discurso que el Señor Jesucristo mencionó en el Monte de los Olivos. Para este punto Jesús ya está en Jerusalén, ya había pasado la entrada triunfal, y este otro discurso o este otro sermón, ¿verdad?, junto con las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, son 2 que se destacan dentro de todas las enseñanzas increíbles de Mateo. Pero estas 3 parábolas que vamos a ver hoy es en sí un solo paquete. En la narrativa original no hay pausas, ¿verdad? No hay separación de un mensaje a otro. Son realmente 3 que se consideran una sola, de manera que es difícil tomar una sin considerar las otras. Entonces vamos a intentar tomarlas como un solo paquete. Y estas 3 parábolas giran alrededor de una verdad central que es repetitiva durante los capítulos 24, 25 y 26 de Mateo, que es esta: estar preparados, porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá. Y este es el punto central del mensaje de Jesús. Ahora bien, ¿de dónde viene todo esto? De una pregunta. Si ustedes abren sus Biblias en Mateo 24, vamos a encontrar el versículo 3, donde empieza, no empieza el Evangelio de Mateo, pero empieza todo este sermón. Y en lo que ustedes lo encuentran, yo quiero comentarles que la diferencia también entre estos 2 sermones es que el discurso del Monte de los Olivos es algo que Jesús hizo en privado a sus discípulos, precisamente por esta pregunta. Mateo 24:3. ¿Ya están ahí? Y estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta. En respuesta a esta pregunta, el Señor Jesucristo tiene todo este discurso del Monte de los Olivos, que está compuesto de todas estas señales del fin. Ustedes tal vez las han leído por ahí en Mateo 24, ¿verdad?, donde el Señor está hablando que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en la tierra, que como en los días de Noé serían la venida del Hijo del Hombre, que nadie sabe el día y la hora, pero que 2 personas estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y por ahí alguien dijo: sí, es que las mujeres muelen mucho. No, estamos hablando de molino, sí entienden, ¿verdad? Para que no, yo quiero dejar aquí todo claro, hermanos, por favor. Pero 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Está Jesús hablando todas estas señales del fin. Y luego el Señor Jesucristo cuenta 3 relatos de parábola. De hecho, probablemente hubiera un cuarto relato o un primer relato de parábolas, porque el Señor Jesucristo está hablando de la higuera aprended. Tal vez, yo me quiero imaginar, tal vez había una higuera cercana y Jesús está hablando y señala la higuera y dice: de la higuera aprended. Ustedes saben cuándo es el momento del fruto. Pero a pesar de ser unas pocas palabras, no ha sido considerado explícitamente parábola, o aunque pues sí lo es, no está dentro de lo que vamos a considerar hoy. Pero el Señor Jesucristo está hablando las señales del fin, 3 parábolas, y termina con el juicio a las naciones. Ustedes conocen este mensaje del juicio a las naciones. El Señor dice, está agradeciendo porque le dieron de beber y le dieron de comer, y estuvo forastero, y los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo hambriento y te alimentamos? Forastero y te acogimos. Y el Señor, en resumen a esto, les dice: por cuanto lo hiciste a uno
de estos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué nos dice esto? Que el final de toda esta disertación es el momento de la recompensa ante el hecho de estar firmes, preparados, fieles para su venida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien que se quiera rajar? No quiero preguntar si hay alguien que tenga calor, porque muchos tenemos calor, pero bueno, aquí vamos. El Señor Jesucristo está hablando todo esto. Entonces, estas tres parábolas que vamos a ver, los dos siervos, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, nos dan una enseñanza de cómo debemos nosotros vivir en relación a su retorno. Lo vuelvo a repetir: los 2 siervos, los 10 talentos y la parábola de los talentos nos dan una enseñanza de cómo nosotros debemos vivir en relación al retorno de Jesucristo. Entonces vamos a empezar con la primera. Está ahí en Mateo 24, 45. Ustedes van a notar que hoy va a ser muy sencillo porque vamos a seguir básicamente las páginas. Leo aquí en Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de los 2 siervos nos dice tantas cosas. Hay 2 siervos aquí como personajes. Uno de ellos es prudente. El que es prudente tiene algo en su mente muy claro. Él sabe que en la ausencia de su señor, de su jefe, en la ausencia de él, su responsabilidad aumenta. Él no puede relajarse, su compromiso aumenta precisamente porque no está el Señor. Lejos de relajarnos en nuestro trabajo cuando nuestro jefe no está, porque tenemos un dicho, ¿verdad? Que sale el gato y los ratones se dan vuelo. ¿Cómo? Ya estoy otra vez como el Chapulín Colorado, ya no sé cómo va, pero esa es la idea. Entonces, en vez de relajarnos cuando nuestro jefe se va, lo que tenemos que hacer es entender que aumenta nuestra responsabilidad. Con más ímpetu tenemos que tener la guardia arriba y nuestras responsabilidades al día. Tenemos que trabajar más duro precisamente porque nuestro Señor, nuestro jefe no está. Esto lo entiende el siervo prudente. Pero está el siervo malo, el otro personaje de esta parábola, el cual, ¿verdad? Como todo buen hombre irresponsable, ¿verdad? Ve la ausencia de su señor, como lo vimos nosotros en la secundaria cuando se salía la maestra. ¿Qué hacíamos ahí en el salón? A estudiar, me imagino, ¿verdad? No, regresaba la maestra y el pizarrón lleno de papeles y se hacía ahí el desastre, porque probablemente esa es la actitud de alguien irresponsable o inmaduro, ¿verdad? Se va al Señor y él lo ve como una oportunidad para irse al cotorreo. Tal vez ve que se tarde y dice: de aquí a que venga, yo tengo tiempo. Fíjate esta palabra: yo tengo tiempo de hacer en mi vida así, esto, y luego me da tiempo a arrepentirme. Y el mensaje central, ¿verdad?, es que es todo lo contrario. No sabes a la hora que viene el Señor, no sabes en qué manera. Entonces la idea de esto es que se espera que los cristianos adopten la postura del siervo prudente. Y tú dices: ¿cómo es esto? Bueno, viviendo nuestras vidas con responsabilidad, viviendo nuestras vidas, cristianamente hablando, con prudencia, sabiendo que el Señor Jesucristo viene a la hora que no esperamos y que debemos de tener todo preparado, todo listo. Cada día de nuestras vidas, cuentas cortas, cada día de nuestras vidas buscando el arrepentimiento, cada día relacionándonos con el Señor, manteniéndonos en todo concepto de fidelidad al Señor, porque todos, me imagino que todos queremos que el Señor nos encuentre haciendo el bien. Entonces, por si no te habías dado cuenta, el Señor Jesucristo viene y la única cosa que Él está pidiendo de ti y de mí es que estemos al 100%
No medio apasionados, no medio comprometidos, no medio ahí pues lo suficiente pues para estar ahí en el cristianismo, pero luego al 100%. No creo que el Señor pida perfección, pero pide de nosotros compromiso, ¿verdad? Es un matrimonio. Adquirimos la salvación, y al adquirir la salvación por fe y por gracia también adquirimos ese compromiso de relacionarnos con el Señor. Vámonos a la siguiente parábola, las 10 vírgenes. Ustedes avanzan unos versículos ahí en Mateo 25:1 empezamos el siguiente relato de las 10 vírgenes. Les vuelvo a recordar que esto es un relato continuo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué dice ahí? Y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Yo tengo que arreglar la mía, no voy a hacer que el Señor venga. Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que ha de venir, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola a mí me encanta. A mí me encanta esta parábola. Esta parábola nos está hablando de una boda. Fíjense en la insistencia del Señor de decir: nadie sabe el día y la hora. No lo leímos, pero el Señor cita los días de Noé. La gente no entendía, no se preparó, oyeron la predicación de Noé, no lo creyeron. Y cuando se cierra la puerta y viene el diluvio, la gente no haya qué hacer, y el mismo clamor: Señor, Señor, ábrenos. Entonces esta parábola tiene que ver, misma cosa, pero es referente a una boda. Ojo con esto: en la cultura judía en aquellos días, la manera en como ellos llevaban este tipo de cosas era así. El noviazgo ellos lo llevaban por un largo tiempo. Los judíos no estaban jugando ni con el noviazgo ni con el matrimonio, de manera que ellos llevaban un noviazgo largo y después adquirían un compromiso de casarse, que es el equivalente para nosotros a entregar un anillo. Sin embargo, ellos, el compromiso de casarse le llamaban a estar desposado o desposada. Y ese compromiso era del mismo peso, del mismo compromiso que los votos matrimoniales. Eso nos ayuda a entender tanto la situación en la que estaban José y María. Nosotros en otro momento podemos leer cómo María estaba desposada con José. Pero María vivía en su casa con sus papás, José vivía en su casa con sus papás, pero este compromiso de matrimonio ya había sido hecho, de manera que teóricamente eran ya básicamente un matrimonio, porque este tipo de compromisos no se rompían. Por eso José, cuando oye que María está embarazada, entra en shock, porque dice: pues no la he conocido, no he tenido relaciones sexuales con ella, porque estamos en el proceso del compromiso, estamos desposados. Entonces, esta costumbre, ¿verdad?, que tenían ellos en la manera en cómo hacían las bodas, era que las señoritas solteras participaban en la boda como damas de honor. Pero ojo con esto: se les llamaba vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Porque estamos hablando del pueblo de Israel. La fornicación y el adulterio se pagaban con muerte. ¿Me explico? Entonces se esperaba que toda señorita soltera fuera virgen.
Entonces son simple y sencillamente 10 solteras que participan en una boda como damas de honor. Y entonces ellas están esperando en algún momento del proceso para desfilar con el novio. Y lo que sucedía es que el novio iba a la casa de la novia el día de la boda y se realizaba la ceremonia nupcial ahí. Cuando se terminaba la boda, la ceremonia nupcial, estos encabezaban un desfile y lo seguían las personas, y las damas se unían y la familia lo seguían, y todo ese desfile terminaba en la casa de la novia, donde se hacía el banquete. Entonces estas doncellas, estas solteras, estas vírgenes, estas damas de honor están esperando el momento en que en alguna calle pase el novio. Se va implicado que también viene la novia, pero naturalmente el Señor está usando esta parábola para mostrar su venida. Y están esperando en algún momento para unirse a esta festividad y entrar a las fiestas. Pero como sabemos, 5 prudentes, 5 imprudentes. Las prudentes no solo llenaron de aceite su lámpara, sino que tomaron una vasija aparte, porque diciendo, tal vez esta lámpara nos dura 2 horas prendida, pero como estas ceremonias tienden a tardar, nosotros lo que vamos a hacer es prepararnos con una vasija extra de aceite, para si se acaba el de la lámpara, pues entonces usamos nuestro aceite. Las imprudentes solamente tenían aceite en su lámpara, no se prepararon con una vasija extra. Como el novio tardó en llegar, ¿qué sucede con el aceite? Se acabó. Y ojo con esto, el Señor no pide de nosotros perfección, pide de nosotros compromiso. Porque leímos hace un instante en la parábola que todas cabecearon. Las 10 cabecearon porque se estaba tardando el novio demasiado. Entonces tal vez eran 12 de la noche, 1 de la mañana, no lo sabemos, pero todas se echaron ahí una pestañita, como decimos. ¿Y qué sucede? Que probablemente a todas se les acabó el aceite de su lámpara. No había alumbrado público. Bueno, aquí también a veces no hay, ¿verdad? Pero pues en aquellos días menos. No había alumbrado público. 1 de la mañana. ¿Cómo iban a hacer para caminar de la casa del novio a la novia? Necesitaban las lámparas, y probablemente era parte de un simbolismo de luz. Entonces se les apaga a las 10 la lámpara, pero cuando oyen el grito que viene el novio, las prudentes tienen aceite extra porque se estuvieron preparando previamente. Las imprudentes no, y les piden a las otras y no les dan de su aceite. Y entonces el punto de esta parábola es muy sencillo. Cristo, el novio, viene. Ciertísimamente viene. Es uno de los fundamentos de la fe que nosotros tenemos. Tú quieres citar doctrinas fundamentales de la fe cristiana que no van a cambiar la segunda venida de Cristo. Quizás la manera en cómo viene hay diferencias de opinión, pero ciertamente Él viene. Entonces, ¿qué sucede? Que el punto de esta parábola es sencillo. Él viene y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Alguien va a preguntar, ¿cómo debo yo prepararme? Obedeciendo los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y si tú ves el cuadro completo, lo primero que dijo Jesús al aparecer su ministerio es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que todos tenemos que hacer es entrar en arrepentimiento, rendirnos a Cristo, reconocer que necesitamos salvación y que la esperanza está en Jesucristo. Después de haber encontrado salvación, ¿qué es lo que sigue? Nosotros iniciamos ese proceso de compromiso y de crecimiento y de relacionarnos con Él y de conocer más de sus mandamientos. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos en comunión con Él. ¿Quién se casa con su pareja y luego ya no quiere vivir con ella? ¿Quién se rinde a Cristo y luego no se quiere congregar? ¿Quién se rinde a Cristo y luego no quiere estar en un discipulado? ¿Quién verdaderamente se ha convertido a Cristo y no tiene hambre y sed de conocer su palabra y deleitarse en Él, en adoración? Entonces tenemos que obedecerle, congregarnos, leer su palabra, relacionarnos con las personas que tienen algo en común con nosotros, que es que ser nosotros salvos por un solo bautismo, por una sola fe y un solo bautismo. Entonces servirle fervorosamente
y estar preparados, animándonos entre nosotros para su venida. El aceite de estas lámparas naturalmente es un simbolismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Que ese aceite es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y el hecho de que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo una y otra vez es el resultado natural de tener una relación constante con Jesucristo, una especie de matrimonio con Jesús. Obedecemos sus mandamientos, le amamos, queremos estar con Él, queremos obedecer sus mandamientos, queremos vivir el resto de nuestras vidas con Jesús, señoreando nuestras vidas, interviniendo en nuestras vidas. Cristo es todo en nuestras vidas. Entonces, este aceite no viene a nuestras vidas si nosotros no tenemos un compromiso y una relación. Entonces, finalmente, las imprudentes les pidieron aceite a las prudentes: danos de nuestro aceite porque se acaba nuestro aceite. Y las prudentes les dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor vayan con los que venden aceite. ¿Qué hacen estas vírgenes a la 1 de la mañana? ¿Dónde compran aceite? No había Esmar 24 horas. A tocarle el portón al señor que vendía aceite, ¿verdad? ¿Cuánto caminaron de donde estaban? ¿Cuánto insistieron en que les abriera? ¿Les abrió o no les abrió? En todo eso llegó el novio, la gente gritó, pasó el desfile, se cerraron las puertas y ellas no participaron de esta ceremonia. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Las que tenían aceite no compartieron aceite con las otras. ¿Por qué? Porque la fe es algo individual. Y el compromiso es algo individual. Un papá no puede tener fe por su hijo. Y el hecho de que tus papás vayan a la iglesia, eso no te hace a ti salvo. Y el hecho de que tus padres sean comprometidos no te hace a ti comprometido. Yo no puedo tener fe por ustedes. Hay batallas de fe que ustedes mismos tienen que pelear. Yo no puedo tener fe por ustedes para salvación porque yo tuve o tengo mis propios pecados. Ustedes tienen los suyos. La fe es un asunto individual. La fe no es transferible. La fe quizás es inspirable, pero no es transferible, menos el compromiso. Yo estoy en un ujier en esta congregación. Yo no puedo llegar a las 10 de la mañana o a las 9:30 que llegan y decir: bueno, ¿saben qué? Es un ejemplo, no, está aquí Arturo Ángeles, que es súper responsable, quiero certificarlo públicamente, pero nada más es usted va a ser mal ejemplo hoy, ¿no? Entonces, arrepiéntase. Y está Arturo, no llega Arturo, pero llego yo. No, ¿saben qué? Es que no puedo llegar Arturo, pero yo aquí estoy. Porque ya saben, es bien flojo y luego no se levanta. Y luego, no le gusta servir mucho porque está de pie parado, pero yo aquí estoy por él, yo aquí estoy por él. La corona es mía, ¿me explico? La fidelidad es mía. No, él está siendo infiel, él está siendo irresponsable, entonces no se puede transferir. Vámonos a la parábola de los talentos en un relato continuo, Mateo 25:14. ¿Están listos ahí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y escarbó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, tienes lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo me quiero detener un instante. Este siervo no tenía miedo. Este siervo tenía otra cosa. Y yo voy a utilizar la palabra flojera para no utilizar otro término grosero. Pero este siervo no tenía miedo, tenía flojera. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Déjenme pararme otra vez. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra negligente? Negligente es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado más. Al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y suena fuerte cuando siervos infieles, siervos imprudentes son echados básicamente al infierno. Suena intolerante, pero si lo vemos desde un solo ángulo, si vemos el cuadro completo, este siervo le había sido dado un talento. Él tenía una responsabilidad y tú no puedes disculpar o exonerar a los irresponsables. No sucede así. Entonces es echado al lloro y crujir de dientes porque son negligentes. Saben lo que tienen que hacer y no quieren hacerlo. Este tipo de personas, al menos celestialmente hablando, no se les recompensa. ¿Cómo se le va a recompensar? Con la salvación a alguien que está despreciando la salvación que Jesús ha dado. Entonces, esta parábola de los talentos nos enseña sobre multiplicarnos, ¿verdad? Sobre estar listos para su retorno, pero ahora en el área de multiplicar nuestras vidas. ¿Qué si tomáramos esta parábola y nada más para un ejercicio mental sustituimos la palabra talento por vida? Yo sé que no podemos recibir 10 vidas, pero a lo mejor los 10 talentos serían la totalidad de una vida. El Señor espera venir y esperar que tu vida haya sido multiplicada. Tú no puedes quedarte con la madurez espiritual que tienes ahorita, ni con el fruto espiritual que tienes ahorita. Lo sabemos en otro término de la vida. No podemos quedarnos atrapados en la secundaria por siempre. ¿Qué pensamos de esos chavorrucos ya de 40 años pero que quieren seguir comportándose con adolescentes? ¿Qué les decimos? Ubícate, ponte a trabajar, produce algo, flojo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con estos flojos que todavía tienen 40 años y ahí están su mamá resolviéndole todas las cosas? Señoritas, ¿quién se quiere casar con uno de estos? Espero que todas levanten la mano. Ya de repente uno no sabe, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra predicación. Un día me voy a inventar una parábola para que amarre. La parábola de los 2 siervos nos habla sobre prudencia y dedicación. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de paciencia y responsabilidad. La parábola de los talentos nos habla sobre trabajar diligentemente y multiplicarnos. Podemos encerrar todos esos términos y todas esas parábolas en una sola palabra, que es fidelidad. Fiel es alguien que siempre está. Fiel es alguien que siempre abre la tiendita a la hora que se tiene que abrir. Fiel es un marido que enferma o saludable, su esposa joven o anciana, siempre ha estado ahí haciendo lo que le corresponde. Entonces tomas estas 3 parábolas, que en sí es un solo mensaje, fidelidad, pero tú tomas 3 conceptos y los unes: obediencia, preparación, multiplicación.
Fidelidad es básicamente mantenerte haciendo lo que debes de hacer, sabiendo que el Señor viene y que va a recompensarte, sabiendo que en cualquier momento tú rendirás cuentas con de tu vida. Si el Señor viniera hoy, Él puede venir a la hora que quiera, pero si podemos terminar el servicio sería genial. Pero si el Señor viniera hoy, estás en obediencia, mi hermano. Has sido prudente. Tu vida ha sido multiplicada. Porque mira, perdón, ya saben, si tú vienes un domingo sí y luego como 3, 4 no, tú no estás siendo fiel, discúlpame. Si faltas porque estornudó tu gato, tú no estás siendo fiel. No estás siendo obediente. Tampoco te estás preparando. Tampoco te estás multiplicando. Si tú durante ciertas semanas oras, porque en enero entramos con el ayuno, esos días son de ayuno y oración, ándele pues. Pero oras en un ratito y luego de repente 2 meses no. ¿Qué relación tenemos con el Señor? El Señor es una llanta extra en tu vida. ¿Tienes la emergencia? Señor, ayúdame. ¿No tienes la emergencia? No pasa nada. Si tú oras por un periodo y luego por otro periodo no, discúlpame, pero no estás siendo fiel, no estás siendo prudente, no estás siendo obediente, no te estás preparando, tampoco te estás multiplicando. Misma cosa con la lectura de la palabra de Dios, que fortalece nuestra fe. Pudiera ser el aceite que nos mantiene encendidos, la palabra de Dios. Una fe filosa, siempre activa, lista para el día del Señor. Si tú no estás ejercitando tu fe como hijo de Dios, comprometido 100% de tu vida, porque el Señor no salvó parcialmente tu vida, lo dio todo y te salvó todo. 100% de tu vida, entonces tú estarás siendo fiel, tú estarás siendo obediente, tú estarás preparándote para su venida, tú estarás multiplicándole. Pon tus manos hacia enfrente de ti. Pon tus manos hacia enfrente de ti y piensa, hoy llegas ante el Señor. ¿Qué le llevas? ¿Cuántas almas lograste salvar? ¿A quiénes inspiraste? ¿Qué es el regalo, la corona que tú le llevas al Señor? Miren, no piensen que me subo aquí el papas fritas. Yo pongo mis manos enfrente y lágrimas empiezan a salir de enfrente de mí, porque yo al día de hoy siento que no he hecho nada. Volteo atrás y digo, Señor, fuimos al Parque Borunda anoche, para que no anden chismeando que andamos comiendo un elote. Fuimos y qué, estaban bien gachos los elotes. Ya no vayan, ya no están los cristianos ahí, ya te tratan bien mal, bien gachos, de veras. Ya no vayan a esos elotes. Lleno de gente, lleno de gente. Me fui a estudiar después de mi elote, claro, por aquello de la digestión. Estoy ahí en mi cuarto estudiando este mensaje y pensé algo. Estos elotes gachos y rascuaches jalan más gente que nuestro servicio de domingo. Todavía traigo el puñal aquí atrás. Yo no he hecho nada. El Señor me ha usado por su gracia. Hay más que yo tengo que hacer. Espero tener más tiempo. Espero que tengas más tiempo. Yo necesito ser obediente. Tú necesitas ser obediente. Prepararnos, listos para su venida. Multiplicar todo lo que nosotros tenemos. Un compromiso con Cristo. Es todo o nada. Todo o nada. Eso es el mensaje del cristianismo. Tú vas a notar que la fidelidad es una área, es un aspecto es un círculo que afecta todo aspecto de tu vida. Lo que tú eres, cómo tú te relacionas, tu trabajo, tu familia, la fe, la iglesia, todo lo que tú eres. Bien, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Ojo con esto. Estas 3 parábolas tienen un común denominador. Y ustedes ya lo notaron.
Y ese común denominador lo podemos expresar de diferentes formas, pero vamos a ponerlo así. Este mínimo común denominador de las tres parábolas, número uno, es que el Señor viene a la hora que no esperamos. Número dos, hay personas prudentes e imprudentes. Este círculo que está aquí, bíblicamente hablando, está compuesto de gente prudente y de gente imprudente. No estoy hablando de la iglesia general en Cristo alrededor del mundo. Tal vez es la misma historia, pero hay categorías de personas. Hay los responsables entre nosotros, hay los irresponsables. Hay los trabajadores para el Señor, hay los flojos para el Señor. Hay los prudentes y hay los imprudentes. Hay los diligentes. Diligente, al contrario de negligente. Diligente es el que sabe lo que tiene que hacer y se aboca a hacerlo. Negligentes son los que saben lo que tienen que hacer, qué tipo de compromiso Cristo está pidiendo y no lo hacen. Los primeros cristianos fueron enseñados a tomar su cruz. La cruz era una muerte segura. Los cristianos en el tiempo de la persecución romana recibían a Jesús o confesaban a Jesús sabiendo que era cuestión de tiempo para que ellos estuvieran en el Coliseo romano como alimento de leones, como carne de cañón que nosotros decimos. Nuestra fe es tan pobre, mis hermanos, tan pobre. Y todos los imprudentes, los flojos, los no preparados, los negligentes terminan siendo rechazados. Bueno, hay una pregunta aquí. ¿Por qué estas personas de la parábola no se prepararon si sabían que el Señor venía? Y yo me hago exactamente la misma pregunta en torno a la iglesia y al cuerpo de Cristo. ¿Por qué, si sabemos que el Señor viene, no nos estamos preparando con mayor dedicación? ¿Por qué hay tan bajo compromiso en la iglesia? ¿Cuál iglesia? Esta iglesia. 1, 2, 3, 4 paredes. Esta iglesia. ¿Por qué hay tan bajo compromiso? ¿Por qué cuando nos conviene y cuando no? ¿Por qué chiplezas? ¿Por qué vivimos un cristianismo así? Bueno, esto me lleva a pensar que hay un alto riesgo entre nosotros de que haya un grupo de personas que sea reprobado. A partir de ese instante, denme toda su atención, por favor. No se me pierdan. Tanto el siervo insensato como las vírgenes imprudentes, como el siervo infiel, todos ellos representan un grupo de personas que no se está preparando para la venida del Señor. El clamor de las vírgenes en la parábola de las 10 vírgenes, Señor, Señor, es exactamente idéntico al de Mateo 7:21 que aparece aquí en pantalla. Mateo 7:21 es un clamor de los discípulos falsos. ¿Cuáles discípulos falsos? Ok, vamos a leerlo. Mateo 7:21 aquí en pantalla. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje de los discípulos falsos en Mateo 7:21, tanto la parábola de las 10 vírgenes y estas parábolas y este mensaje del monte de los olivos, no están describiendo cristianos verdaderos, discípulos genuinos que pierden su salvación. Está describiendo un grupo de personas entre nosotros que tiene toda la apariencia de cristiano, pero su fe no ha sido genuina, porque viven una vida aquí y otra vida allá. Tómalo personal. ¿Cuántos de los que están aquí
serían fuertemente sorprendidos al escuchar de parte del Señor: nunca os conocí. Imprudentes, nunca te conocí, negligente. Corremos un alto riesgo de ser como los soldados romanos que crucificaron a Jesús. Tan cerca de Jesús, tomando sus manos, tomando sus pies, a los pies de la cruz, tan cerca de Jesús, tan cerca de la cruz, pero tan lejos, que tú vengas a la iglesia no te hace una persona comprometida, es lo que tú haces fuera de la iglesia. El punto es simple, como una conclusión a nuestras vidas. Nuestras acciones y nuestras decisiones muestran lo que realmente creemos. Si tus acciones no están siendo apuntadas hacia un compromiso con el Señor, firme, listo con aceite para su venida. Señor, ven hoy. No tengo todo el fruto que yo quisiera darte, pero tengo una certeza en mi corazón, no un orgullo, una certeza en mi corazón que lo he dado todo, que ninguna otra cosa tiene una prioridad en mi vida excepto tú, que ninguna otra cosa, Señor, llena mi vida excepto tú, que ninguna tragedia me separaría de ti, porque eres todo en mi vida, el aire que respiro, la meta a donde voy, el origen de donde vengo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Al final de este mensaje me viene un pasaje que no tenía en mis notas. Si quieren regresar ahí a Mateo 24. Jesús hablando de las señales del fin. Versículos 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando lo leemos a primera vista parece como que si no estás perseverando y haciendo no vas a ser salvo. No, si tu fe es genuina, tú eres salvo. Pero la evidencia de que eres salvo es que estarás perseverando hasta el fin. Nada detiene tu fe, nada te desanima. Tu pastor es un hipócrita, tu líder te lastimó, tu familia se apartó de ti. Todas esas cosas son basura con tal de ganar a Cristo. ¿Me explico? Son basura con tal de ganar a Cristo. ¿Eres verdaderamente un discípulo de Jesús? Te encarezco, los encarezco, mis hermanos, a que nos portemos como tal.